La mayoría de los pacientes que nosotros vamos a asistir en el RCP básico, en el avanzado, es en relación a esta patología. Y la muerte súbita cardíaca, por cálculo en relación a los datos mundiales, uno estimaría que hay unas 40.000 muertes en Argentina en el año. Ese dato uno imagina que son alrededor de sí, serían 109 muertes por día. Estaríamos casi en 4 muertes por hora. O sea, es un montón de gente que lo sufre, y acá se ven comprometidos todos: los niños con la muerte súbita del lactante, los atletas, los pacientes con patologías cardiovasculares. De hecho, la mayor cantidad, la mayor población afectada son pacientes con alguna patología previa cardiovascular, ¿sí? Que tenga una muerte súbita no significa que no tenga una patología previa. O sea, lo súbito es lo inesperado, que esa persona deje de respirar y deje de latir su corazón, o por lo menos no tenga un latido efectivo, cuando 5 o 6 horas antes lo habían visto bien. La OMS dice 1 hora con alguien presencial, o 24 horas si no lo habían visto antes. Pero bueno, hay una definición también histopatológica que habla de unas 6 horas. Pero más allá del tiempo, es alguien que nadie esperaba que esté sin respirar y sin un corazón latiendo en forma efectiva unas horas antes. Tenga alguna patología previa o no, como les decía antes, para aclarar un poco el concepto. O sea, muerte súbita, y lo digo de nuevo, no es alguien que está muerto, es alguien que si no hago nada, se va a morir en pocos minutos. Y cuando digo pocos, me refiero a los próximos 3 minutos, 4 minutos. Ya la sobrevida va a ser muy baja a partir de ese tiempo si no revierto esta situación. Cuando hablamos de muerte súbita y de medidas para disminuirla, para combatirla, vemos cómo las guías fueron mejorando año a año, las guías que recomienda ILCOR. Generalmente las sociedades científicas se incorporan a lo que ILCOR dice o recomienda y hacen sus propias guías. Por eso van a haber guías europeas, guías americanas, guías japonesas, guías australianas, pero todas tienen como una base común. Y eso hace que el RCP sea uno de los pocos temas en que todo el mundo está de acuerdo. O sea, yo estando en Alemania o en Brasil o en China, tengo a alguien que cae al piso y seguramente vamos a saber qué hacer con alguien que se acerque a ayudar, aunque no hable el mismo idioma y esté muy lejos de mi país. Es uno de los pocos temas que realmente hay un consenso mundial. Ahora, las guías van cambiando, ¿sí? Año a año se van incorporando nuevas medidas que sirven en lo pedagógico o en lo científico asistencial. La cuestión que antes de la pandemia, justo fíjense, este trabajo salió en el 2020, antes de empezar con todo lo que fue la pandemia, porque el trabajo se llevó adelante desde el 2010 al 2015, y después empezaron a evaluar las guías nuevas del 2015 y la mortalidad que habían tenido. Y esos comprobaron, y es muy interesante, del 2015 al 2020, que hubo un aumento de la sobrevida, ¿sí? Extrahospitalaria. Y esto del aumento de la sobrevida se atribuye a mayor conciencia social, mayor acceso a la desfibrilación pública y también mayor gente capacitada. Esto lo podemos ver en este gráfico. Fíjense qué interesante. Este gráfico está sacado de ByCares. ByCares es el registro americano de cuidados en relación a los cuidados para la muerte súbita cardíaca. O sea, no incluye los que son muertes por trauma. Y entonces, o las muertes esperables, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con ya una patología que uno espera que van a fallecer. Entonces, en este registro lo que vemos es la línea de arriba, la línea azul, las personas que tuvieron una muerte súbita extrahospitalaria y que tenían un primer respondedor al lado
que les hizo RCP y se utilizó un desfibrilador. En la línea roja vemos aquellos que tuvieron un primer respondedor pero que no tenían un desfibrilador. Y en la línea verde tenemos quien no tenía un primer respondedor o tenía un testigo que no quiso responder, o sea que no actuó, que vio la escena pero no actuó. Y si miramos la sobrevida, el eje de las Y nos marca la sobrevida. Estos son minutos en el eje de las X. Fíjense que acá lo primero que marca menos de 3 minutos. Entonces, en los primeros 3 minutos, si uno mira la sobrevida, los que tuvieron a alguien que tenía la intención de actuar, o sea, de pedir ayuda y comprimir el pecho y utilizar un DEA, llevó la sobrevida al 45-47%. ¿Qué significa? Que de 10 personas que hacen una muerte súbita, la mitad se salvó. ¿Sí? La sobrevida no se mide a los minutos que salió y después murió, no, ellos miden la sobrevida al año y miden el nivel neurológico, ¿sí? Al mes y al año, y hacen un seguimiento. Entonces muy interesante esta sobrevida. Fíjense que cuando hubo alguien que respondió, o sea que comprimió el pecho, la sobrevida se fue al 30%. No es menor el dato, ¿sí? Que de 10 sobrevivan 3. Es mucho o está muy bien, tiene muchas chances de sobrevivir, porque después este paciente que queda tal vez en coma entra al hospital y ahí en los cuidados por reanimación hay otro porcentaje muy alto que se puede recuperar utilizando ciertas metodologías como la hipotermia controlada y un buen control neurológico, medio interno. Esas primeras 72 horas de los cuidados son fundamentales para los cuidados post reanimación. Pero vamos a seguir con esto. Entonces decíamos que cuando un primer respondedor actúa inmediatamente, las posibilidades de sobrevida son altas. Y cuando nadie hace nada, y acá lo interesante es porque fíjense que la ambulancia uno calcula que llega a los 10-11 minutos. Y a los 11 minutos no aumenta la sobrevida. No es que acá vemos que cuando llegó la ambulancia la sobrevida de estos aumentó. Sigue bajando, no modifica nada la llegada de la ambulancia. Porque en esta patología o en no es una patología, sino es un grupo de enfermedades que las causa, pero se juega todo en estos primeros 3 minutos. Por eso debemos lograr que toda la población se concientice y pueda utilizar un DEA y se anime a usarlo y se anime a comprimir, ¿sí? Fíjense, este trabajo me encanta compartirlo porque se hizo en Suecia. Ellos lo hicieron del 90 al 2010. En este momento, cuando hicieron el estudio, Suecia tenía una población de 3 millones de habitantes. Y fíjense que la línea roja marca la gente capacitada, le enseñaban RCP y uso del DEA, ¿sí? Y eso que los DEA se incorporaron después, o sea, no hubo tanto acceso a los DEA en el 92, 94, 96 y sí mucho más acceso en la última etapa, entre el 2008 y 2010. Pero bueno, si miramos la gente capacitada año a año, cómo fue creciendo. Uno mira en el 2000 cuánta gente capacitaron y miro acá 1.700.000. Miro acá en el 2002 fue creciendo, capacitaron más. Hasta llegar, eso es acumulado, ¿no? Hasta llegar al 2010 casi toda la población, o sea, una gran cantidad de la población capacitada. Pero ¿qué muestra de interesante este gráfico? Que en paralelo, fíjense que es paralela prácticamente la línea azul. La línea azul lo que está mostrando es la cantidad de personas que sufrieron una muerte súbita y tuvieron un primer respondedor al lado que hizo RCP. Es como la línea azul que les mostré antes, es esa línea azul, es otro estudio, nada que ver, pero es interesante que justo sea azul, nos ayuda a recordar que ese es la cantidad de personas, ¿sí? Acá está determinado el porcentaje de personas que sufrieron una muerte súbita y fueron asistidos por un primer respondedor.
Fíjense cómo a mayor cantidad de gente capacitada, mayor cantidad de primeros respondedores que realizan RCP. Y en este otro gráfico, el de abajo, vemos muy interesante cómo cuando, primero vamos con la línea de abajo es la línea negra punteada, año a año lo que marca en el eje de las Y es la sobrevida. Entonces fíjense que no ha modificado la sobrevida año a año con un pequeño aumento en el 2006, pero prácticamente igual y muy baja, menor del 5%, cuando nadie hace RCP. Pero la otra línea, la verde, está marcando la sobrevida cuando alguien hace RCP. Y más allá del porcentaje que uno lo mira y bueno, desanima un poco, porque fíjense que llega al 15, en el mejor de los casos y en los últimos años, que acá es donde le digo que se incorporaron también los DEA, sube casi al 15, o sea, mucho más bajo de lo que habíamos visto antes. Acá no te dice si está dentro de los 3 minutos o en qué momento llegó. Pero sí es interesante que siempre como mínimo es el doble del anterior. O sea, duplica o triplica la sobrevida en relación al que no recibió RCP. Con esto tenemos que mayor gente capacitada, mayor gente que hace RCP, mayor gente que hace RCP, mayor sobrevida. Por lo tanto, mayor capacitación, mayor sobrevida. Digamos que nosotros cuando estamos enseñando RCP, estamos aumentando la sobrevida de los pacientes o futuras muertes súbitas. Es muy interesante verlo así porque uno ya siente que está cumpliendo un rol muy importante, ¿no? en esto de capacitar, y por eso hay que ampliar, hay que llegar a los maestros. Todos tenemos que transformarnos en instructores y hay que facilitar los medios para que la gente pueda acceder a una desfibrilación pública precoz. Y precoz es menor de 3 minutos. Este es un trabajo muy interesante que se hizo en los Países Bajos, donde se vio que ellos repartieron alrededor de 35.000 kits. 35.000 kits. El kit que incluye simuladores DEA, torsos para comprimir y repartieron desfibriladores automáticos en un montón de lugares públicos. Entonces, luego comprobaron que la sobrevida, y esto es muy interesante porque es un dato duro y lo pudieron comprobar, que aumentó la sobrevida, o sea, y ellos atribuyen al hecho de haber capacitado a tanta gente, de haber repartido tantos kits para capacitación y tantos DEA, lograron aumentar la sobrevida a este número, entre 40 y 50%. Es muchísimo. Muy bien. Y acá entonces, cuando nombramos RCP básico, a lo que nos referimos es detectar el problema, asegurar la escena, ¿sí? Evaluar el pulso carotídeo si es personal de salud, sino simplemente mirar si mueve el pecho, eso ya lo hemos hablado, constatar el estado de inconsciencia, pedir ayuda y pedir un DEA. Y esto lo tenemos que compartir y enseñar, o sea, es fácil decir, mira, si ves a alguien que no reacciona, inmediatamente 2 pedidos de ayuda. Uno, llama al 107 si es que estás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o verás el número local de emergencias, y trae un DEA, un desfibrilador externo automático. Puede ser que en el lugar tengan, o puede ser que el DEA sea prestado. Recuerden que los DEA, aunque sean de instancia privada, ¿sí?, son de uso público y te lo tienen que prestar para que vos los uses si estás, por ejemplo, en la vereda o próximo al lugar donde sabes que hay un DEA. Me imagino un banco. Estás a 15 metros de un banco y bueno, tenés una muerte súbita en la vereda, vas al banco, entras, le avisas a alguien, que alguien salga con vos, con el DEA y poder usarlo. Comenzar con las compresiones inmediatamente. Ahí vimos cómo las compresiones realmente cambian la sobrevida y vimos los gráficos. Y liderar la reanimación, o sea, alguien que dirija. Vos comprimís, seguí comprimiendo durante 2 minutos y hoy se agrega la figura del supervisor, o sea, tanto en el RCP básico como en el avanzado tenemos un supervisor, alguien que mira cómo estamos comprimiendo, minimiza las interrupciones
y coordina, por ejemplo, para el manejo de la vía aérea, si van a hacer 32-32 o si directamente van a comprimir sin interrupciones y van a ventilar, y eso está aceptado actualmente en la RCP de alta calidad y lo podemos hacer, ¿sí? Usar el DEA cuando llega, siempre, no es que tenemos que cumplir una cantidad de minutos para usar el DEA, llega el DEA y lo usamos. Y por supuesto colaborar con el sistema de emergencias cuando llega, o sea, nosotros como RCP básico, vamos a suponer que somos legos y estamos haciendo RCP, nos incorporamos si nos piden o nos ofrecemos para formar parte de ese equipo de avanzada, por lo menos comprimiendo, que es algo que ya veníamos haciendo, que lo sabemos hacer y podemos liberar al equipo de avanzada para que haga tantas otras cosas que tienen que hacer. Y siguiendo la cadena de supervivencia, fíjense que le han agregado un nuevo eslabón que es, bueno, después de los cuidados críticos, la recuperación. No todos van a salir con un estado neurológico indemne y puede haber distintos grados de daño neurológico, se divide en 3 grados. Y eso se puede recuperar o se puede adaptar esa persona a la vida nuevamente, a la cotidianidad, a su trabajo. Y eso también requiere un esfuerzo y tiene que estar contemplado. Bueno, esta es la guía tanto en el intrahospitalario como en el extrahospitalario. Algo muy importante a destacar, fíjense que acá le pone un termómetro y es cuando hablamos de los cuidados por reanimación y dentro de eso está la hipotermia inducida si es que el paciente está inconsciente, ¿sí? Nunca vamos a hacer hipotermia en alguien que esté consciente. Y la hipotermia no contraindica el cateterismo, ¿sí? O sea, la angioplastía o llevar a un paciente a hemodinamia no contraindica que lo llevemos intubado, ventilado, hipotérmico, si es que hay una sospecha de isquemia coronaria o confirmada, ¿sí? No es que a todos le vamos a hacer un estudio hemodinámico, pero a los que sospechamos, sí. Muy bien, y acá, entonces, si hay algo que destacó la charla esta, es el tiempo. Prestaron atención que les dije 3 minutos. 3 minutos. O sea, en 3 minutos tenemos que detectar el problema, pedir ayuda, tiene que llegar el DEA, tenemos que abrir el pecho, comenzar las compresiones, hacer la primera defibrilación y no se tuvieron que cumplir los 3 minutos. Entonces, cuando entrenamos, tenemos que entrenar con el factor tiempo. Porque si entrenamos sin este factor, después cuando lo hacemos muy bien, pero en 10 minutos y ya no sirve. Así que un punto a recalcar en el entrenamiento en el RCP es el factor tiempo como una variable independiente a cumplir. Tenemos que cumplirla y para eso tenemos que entrenarnos. Bien. Repasando un poco, bueno, confirmar la seguridad de la escena, nos acercamos a la víctima a ver si responde y no responde. Acá podemos encontrar 3 escenarios. Que la víctima respire y tenga pulso, que la víctima, esto sería en el caso del soporte vital básico para el personal de salud, ¿no? Que toma el pulso. Para el LEGO hay 2 escenarios. Entonces, para nosotros, personal de salud, hay 3 escenarios. Que la víctima responde o que respira y tiene pulso, que no respira pero que tiene pulso, o que no respira y no tiene pulso. Entonces, si respira y tiene pulso, controlarlo hasta que llegue el servicio de emergencia. Si no respira pero tiene pulso, voy a hacer ventilaciones cada 6 segundos, voy a pensar que puede tener una intoxicación, por ejemplo por opioides, y tener en cuenta ahí el uso de naloxona. Y lo voy a ventilar y lo voy a mantener cada 2 minutos controlando que mantenga el pulso, que no lo pierda, y si pierde el pulso voy a comenzar con RCP. Y si no tiene ventilaciones, si no tiene pulso, ahí es donde vamos a comenzar con las compresiones y las ventilaciones 32-32. Recuerden que las podemos hacer asincrónicas si estamos entrenados para eso. Y
apenas llega el DEA lo vamos a usar. El DEA, ¿qué nos va a decir? Puede que diga está indicada descarga, no está indicada descarga. Si está indicada descarga, hago la descarga, inmediatamente sigo con las compresiones 2 minutos más y ahí me voy a enterar qué pasó. Si no está indicada descarga, miro si la persona respira. Si no respira, no tiene pulso, voy a seguir con las compresiones porque puede tener un ritmo no desfibrilable. Recuerden los 4 ritmos sin pulso: 2 desfibrilables y 2 no desfibrilables. Así que bueno, resumiendo, y esto teniendo en cuenta que bueno, ya si bien la pandemia nos dejó un poquito, no tenemos que olvidarla. En el caso de que regrese la pandemia o que regresemos con esos episodios de patologías respiratorias, tener en cuenta que hay algunas maniobras que pueden contagiar o que pueden transmitir un virus respiratorio que se aerosoliza, ¿sí? Algunas maniobras aerosolizan, como por ejemplo las compresiones, está discutido, pero manejo de la vía aérea seguro, el intubar seguro, el ventilar seguro, y más si no lo hago con todos los recaudos necesarios. Así que nosotros vamos a tener que ponernos el equipo de protección personal, y muchas veces nos contaminamos cuando nos sacamos el equipo de protección personal. Así que hay que entrenarse para ponerse y sobre todo para sacarse el equipo de protección personal. Cuando actuamos rápidamente y desfibrilamos en forma precoz, a veces esa persona podemos ahorrarnos de instrumentar la vía aérea porque fue desfibrilado precozmente y no necesitó la instrumentación de la vía aérea, y nos ahorramos de tener que enfrentarnos a una maniobra que puede aerosolizar. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias. Hasta luego.